Me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. Dios es muy bueno, Dios es muy bondadoso y tiene gracia para con todos los humanos, más para con los que siguen su camino, para los que le obedecen y guardan sus mandamientos. A Dios le agrada el hombre justo, le agrada el hombre que va por el camino correcto, que no se alegra de la desgracia ajena. En fin, Dios va a bendecir al humano, pero creo que uno de los talentos de nosotros los humanos es que convertimos muchas bendiciones en problemas. Hacemos de cosas buenas, las hacemos malas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy materialista, pero espero que se entienda la idea. Una herencia que los padres construyen para entregar a sus hijos es una bendición. Trabajan con mucho esfuerzo para dárselos y es una gran bendición para sus hijos. Pero estos hijos pelean entre sí por esas herencias. Es decir, que la bendición que les entregan sus padres, lo bueno que les entregan sus padres, sus hijos lo van a convertir en problemas. Van a discutir que por qué a ti te tocó más, por qué a mí me tocó menos, por qué a ti esto, por qué a ti este otro, por qué a ti esto otro. El hombre es muy bueno para convertir las bendiciones en problemas y lo hace en todos los ámbitos. Siempre está a la defensiva, siempre está peleando y siempre está causando muchos problemas y circunstancias a sus alrededores, por intereses propios, por jactarse, etcétera, etcétera. Pueden ser muchos los factores. Y en esta noche vamos a mirar que nuestros hermanos en la iglesia de Corintios están haciendo de una bendición muchos problemas. En el capítulo, no vamos allí, sino que en el capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Por qué? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido afirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y en esta noche vamos a hablar de eso, de los dones que han sido otorgadas en la iglesia de Corintios. Y es impresionante porque la iglesia de Corintios ha sido bendecida y enriquecida grandemente por parte de Dios. Les ha dado todo, no les hace falta nada. Pero en la iglesia de Corintios, aunque está siendo muy bendecida, aunque está teniendo muchas cosas y muchos regalos de parte de Dios, está teniendo problemas. En el capítulo 1 mismo hay divisiones entre ellos. Más adelante van a tener problemas matrimoniales, van a tener problemas en cuanto a la organización de la iglesia, van a ser idólatras. Más adelante no van a saber cómo ni cuándo se hace la cena del Señor. Están teniendo muchos problemas, muchas divisiones. Personas que tienen la posibilidad de llevar y hacer la cena del Señor comen antes, y los que no tienen van y miran cómo las otras personas comen. Hay un desorden, hay problemas en la iglesia en Corintios, a pesar de ser muy bendecida. No podemos decir que les faltó algo, no. El capítulo 1 dice que fueron muy enriquecidas y que les ha dado todos los dones. Pero esta iglesia, estos hermanos en Corintios, están desconociendo para qué sirven las cosas, cómo se utilizan las cosas, cómo se hace lo que Dios les da, cómo utilizar los recursos que Dios les está dando. Y el apóstol Pablo es necesario que les instruya, que les diga, que les aconseje y les diga: así se hace. Allí está el mandamiento ya para las instrucciones de la cena del Señor, cómo se lo hace. Y en esta noche vamos a hablar de dones y de los dones espirituales. En el capítulo 12 dice el versículo 1, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1,
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya estaban ignorando ciertas cosas antes, pero también acerca de los dones espirituales. Dios les dio muchos dones. Ahora el apóstol Pablo les va a decir, no quiero que ignoren de estos dones. No quiero que ignoren cómo se utilizan estos dones, para qué sirven, cómo son, etc. Y los va a describir en adelante. Pero ojo, un paréntesis. Estamos mirando en la iglesia de Corintios, en los tiempos de Corintios. Aún no lo vamos a mirar a nuestro tiempo, aún no lo vamos a aplicar a nuestro tiempo. Es decir, que lo que vamos a leerlo como tal y cual el apóstol Pablo los está escribiendo a ellos. Y estos hermanos en Corintios están ignorando acerca de los dones espirituales. Versículo 4 les explica, ahora bien, hay diversidades de dones. Es decir, que no hay solamente un don que les ha dado, sino que hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo. Si nos fijamos, el Espíritu Santo es uno. El Señor es uno. Dios es uno. Y aquí encontramos un punto clave y doctrinal, que Dios es uno. Claro, son tres personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno solo. Aquí encontramos la deidad. Encontramos que todo lo que se hace es por un solo mismo. Por un mismo Dios, por un mismo Señor y por un mismo Espíritu. Versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que lo que da el Espíritu, lo que se manifiesta del Espíritu, es para provecho. Los dones que son del Espíritu son para provecho. Y uno tiene que preguntarse, ¿provecho para quién? ¿Provecho para mí mismo o provecho para los demás? Un provecho conjunto. Y la palabra aquí, provecho, significa para que se aproveche en conjunto, no con un interés propio para mí mismo, no con un interés individual para cada uno de aquellos que tienen un don, sino para que se aproveche en conjunto. Y vamos a ver que estos dones espirituales se aprovechan para el cuerpo de Cristo, se aprovechan para todos los miembros de Cristo. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu. Y aquí vienen los dones. Hay dones de palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe, versículo 9, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Es decir, que estos dones son diversos y son diferentes. Y a cada uno de los hermanos en Corintios les fue entregado estos. Pero fíjese el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere. Es decir, que por más que un hermano en la iglesia de Corintios preferiría hacer milagros o preferiría hacer otra cosa, el Espíritu Santo es quien decide qué don va a dar a cada individuo, qué don va a dar a cada una de las personas. Y aquí nace un problema, porque los hermanos en la iglesia de Corintio comenzaron a decir cuál es mayor, cuál es menor, según los dones que tenía. Yo soy mayor porque puedo sanar a las personas. No, yo soy mayor porque puedo profetizar. No, yo soy mayor porque puedo hablar una lengua que nunca estudié. Nace un problema de estas bendiciones.
Pero ellos piensan que cada don, aunque sí es diferente, es repartido por un mismo poder, es decidido por el Espíritu Santo que lo da como Él quiere. Y aquí tenemos, entre paréntesis voy a decir esto, otro tema doctrinal. ¿Cómo es posible para nuestros amigos de otras religiones, mormones ya sean, o cualquier otra religión, que piensan que el Espíritu Santo es como la electricidad o es la electricidad? Pregunta, ¿la electricidad tiene el poder de decidir? Pues aquí en este texto nos dice que el Espíritu Santo decide y Él da como Él quiere. Es una personalidad, es Dios. El Espíritu Santo es Dios y da dones a las personas como Él quiere. Lo dice el versículo 11 y es uno. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí viene otro tema doctrinal. Cuando una persona recibe el don del Espíritu Santo, cuando una persona recibe este don, según Hechos capítulo 2, dice que cuando se bautiza a las personas, son perdonados sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo dice. Entonces, es allí donde se van añadiendo los cristianos, las personas que iban a ser salvas, dice Hechos, y van recibiendo el don del Espíritu Santo. Y fíjese el versículo 2 de este capítulo. Me lo salté a propósito. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, que cuando éramos gentiles y no nos hemos bautizado, no podemos decir que tenemos un don, que no, los hermanos en Corintios no podían decir que tenían un don sin haber sido bautizados. No podían haberlo dicho. Y es allí, en el bautizo, que somos bautizados por un mismo espíritu. Lo dice el versículo 13. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo dice porque los hermanos en Corintios estaban pensando que solamente el que tenía un mejor don era uno solo y era individual. Pero el apóstol Pablo está llamando la atención que todos son de un mismo cuerpo, que todos, que un solo miembro no puede ser un cuerpo, sino que es un conjunto de miembros. Y va a decir a partir del versículo 16, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si el que tiene el don de sanar va a decir, porque no hablo profecías, entonces no soy del cuerpo, no pertenezco a esta iglesia en Corintios. No puede decir eso, porque hay diversidades de dones y toda esta diversidad son uno mismo, son un solo cuerpo. ¿Y sabe cuál es la finalidad? Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen, perdón, versículo 23, y en aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan como más decoro, porque los que en nosotros son menos decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, que en nuestro cuerpo, aunque consideramos a nuestros órganos más pequeños y necesarios, son los más necesarios. Asimismo, en el cuerpo de Cristo, aunque consideremos un don menor que el otro, ese miembro con ese don es muy necesario para Dios, es muy necesario para el servicio en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, versículo 25, para que no haya
desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por el otro. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todos los miembros se duelen con él. Ese es el propósito que tenía Dios, de que los unos se preocupen por los otros, que los que tienen un don que supuestamente son mejor que el otro, se preocupen por el menor. ¿Cómo nosotros no nos vamos a preocupar de tener a nuestros órganos más pequeños, más saludables? Pues, ¿qué hiciéramos si no tuviéramos un riñón, un hígado, no tuviéramos un pulmón, etcétera, etcétera? ¿No nos vamos a preocupar por mantenerlos? Incluso por los más pequeños, por nuestros glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Tenemos que preocuparnos. Asimismo, en el cuerpo de Cristo deben preocuparse los unos de los otros, desde los más pequeños hasta los más grandes. No puede decir la mano, yo no soy del cuerpo, porque no piensa igual que el cerebro. Pertenecen a un mismo cuerpo. Versículo 28. Y aquí viene una organización. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, a los que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan, administran, a los que hablan lenguas. ¿No son todos apóstoles? ¿No son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan? Pues no, hay diversos dones. Y en la iglesia de Corintios los tenían todos. Dios los enriqueció. Pero ¿sabe qué? Aunque muy bendecidos con esos dones espirituales, aunque tenían todo eso, ¿sabe qué? El consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice en el versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Más. Ustedes procuran tener un don mejor, pero yo les digo, dice el apóstol Pablo, más, yo os muestro un camino aún más excelente. Hay un camino aún más excelente que tener un don mejor, un don espiritual mejor, que hablar en profecías, que hablar en lenguas, que sanar. Hay un camino más excelente. Y esa es la pregunta para esta noche. ¿Qué camino es mejor? ¿Qué camino es más excelente que poder hablar sin estudiar? Que poder hablar otro idioma sin haber estudiado ese idioma. ¿Qué camino más excelente hay que poder sanar? ¿Qué camino más excelente hay que eso? Y nos va a responder el capítulo 13, versículo 1, en este contexto de dones espirituales, de trabajo en la iglesia, de trabajo en el cuerpo de Cristo. Lo va a responder el apóstol Pablo a nuestros hermanos en Corintios. Capítulo 13, versículo 1. Y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, vengo a ser una herramienta inútil. Versículo 2. Y si tuviere profecía y entendimiento, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y esto aconseja el apóstol Pablo, versículo 4, porque el amor es sufrido y el amor es benigno. Es decir, que cuando yo tengo el don de la profecía, cuando el hermano de Corintios tiene el don de profecía y tiene amor, va a sufrir por ir y a profetizar, ir a predicar, donde sea que sea, tenga que caminar toda la distancia que tenga, porque su amor es sufrido. Tenga que sufrir lo que tenga que sufrir, él va a ir allá para ir a sanar a esa persona. El hermano en Corintio debería tener amor, un amor sufrido, que sin importar que su familia le odie, que su familia le reclame, que etcétera, etcétera, él lo va a sufrir por hacer esa obra con amor. Y lo va a hacer
cosas buenas, va a hacer cosas buenas, cosas bien. El amor no va a tener envidia. El que podía hablar en lenguas no tenía envidia del que podía sanar, sino que iba a hacer su obra con amor para con las demás personas. No iba a envidiar a la persona que profetizaba, no iba a envidiar al hermano que tenía el don de sanar, no iba a envidiar porque lo hacía su don con amor. Tampoco el amor iba a ser jactancioso, no se iba a jactar de que podía profetizar, de que podía sanar, de que podía hablar otra lengua sin haber estudiado. No se iba a jactar de eso. No iba a buscar lo suyo propio y tampoco se iba a envanecer. Es decir, que el mismo acto de profetizar con amor el día de hoy, iba a profetizar también con amor el día de mañana, porque con ese amor que no se envanece, con ese amor que no se jacta, con ese amor que no guarda rencor, que no se irrita, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, porque todo lo iba a sufrir, todo lo iba a creer y todo lo iba a esperar y soportar. Muchas personas utilizan estos textos para amor y el amor es así, y está bien, pero viene hablando en este contexto de trabajar en la iglesia, de tener los dones espirituales y hacerlos con amor. Y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué? Nos responde el versículo 8. ¿Sabe por qué, hermanito, hermanita? Porque un día se acabará la profecía. Porque un día cesará las lenguas y un día la ciencia se acabará. Es decir, que esos dones espirituales se iban a terminar. Los hermanos en Corintios un día ya no iban a poder profetizar, un día ya no van a poder sanar, un día ya no van a poder hablar en lenguas, hablar en idiomas. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar cuando el hermano ya no tenga ese don? ¿Qué va a pasar cuando el hermano ya no pueda salir a profetizar? Cuando el hermano ya no pueda salir a hacer milagros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer si ya no puede hacer más eso? Versículo 8, el amor nunca va a dejar de ser. El amor nunca se va a ir. Ese amor que tenía jamás se va a ir. Más las profecías se van a ir, más hablar en lengua se va a ir, ya no va a haber. Pero el amor va a permanecer, ese amor sufrido, ese amor benigno, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no se jacta, va a permanecer. Y ese es el buen camino que dice el apóstol Pablo que debemos tener. Hay un excelente y mejor camino que profetizar, que sanar, y es tener amor por las obras que se hace hacia el cuerpo de Cristo. Es amor por el hermano que está sufriendo en nuestro propio cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un día se terminó la profecía, un día se terminó hablar en lenguas, el poder. Pero el amor va a permanecer por los siglos y los siglos. Y ha permanecido hasta hoy. Y hoy quiero traer una aplicación a nuestro tiempo. Se terminó la profecía, se terminó sanar, se terminó hablar en lenguas. Pero el amor, mi querido hermanito, hermanita, permanece y está. Y es un camino más excelente. Pues ahora todo lo que hagan, hagámoslo con amor, con ese amor que jamás se va a terminar. Un día ya no vamos a poder hablar tan fuerte como hoy. Un día ya no vamos a poder caminar. Un día ya no vamos a poder oír. Ya no vamos a poder hacer cosas. Más el amor que tenemos por nuestros hermanos, más el amor que tenemos por la obra de Dios, va a hacer que hagamos cosas que nunca se van a terminar. Que aunque no podamos hablar, vamos a poder ayudar a alguien que sí puede hablar para que él sí enseñe. Para que, aunque no podamos caminar, vamos a tener tanto amor para que una persona que sí puede caminar vaya y predique el evangelio a las personas. Las cosas se terminan, mas el amor por nuestro Señor Jesucristo no se van a terminar.
Por eso, cada vez que nosotros cantemos al Señor, que cada vez que prediquemos, hagámoslo con todo el amor, porque si no, nada somos. Porque si no, venimos a ser como metal que resuena, nada. Cada vez que hagamos algo, cada vez que demos algo a nuestros hermanos, hagámoslo con amor, sin fingimiento, sin jactarnos de que nosotros podemos hacerlo. El amor jamás va a dejar de ser. Y ese es un excelente y mejor camino. Y también podemos aplicarlo para nuestras vidas, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos. Cada cosa que lo hagamos, hagámoslo con amor. Un día ya no vamos a poder darles ciertas cosas, pero el amor que les dimos va a permanecer siempre. Esas palabras de amor que le va a decir a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, van a permanecer allí. Ese amor que se sufre cuando nuestro hermano está sufriendo, cuando está enfermo, ese va a permanecer. Esa es la idea de nuestro Dios, para que asimismo como un miembro sufre, todos suframos con él. Asimismo, cuando nos duele nuestro dedo, sufre todo el cuerpo. Tiene fiebre, tiene dolor, tiene cansancio. Todo el cuerpo sufre. El sistema nervioso se activa. Asimismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se activa cuando una persona está sufriendo. Pues no se jacta, pues no se envanece y no se alegra de lo malo, de las injusticias, sino que lloramos junto con nuestros hermanos, con los demás miembros, sino que nos alegramos cuando es gloriado uno de nuestros hermanos. Y ese es el mensaje para esta noche, mis hermanos. Quiero concluir diciendo que el amor jamás va a dejar de ser. Y es un excelente camino. Lo dice el apóstol Pablo. Escojan ese camino. Ustedes quieren un don, quieren un trabajo en la iglesia, pues escoja el amor. Ese jamás se va a terminar. Ese jamás se va a ir. Todo se va a terminar. Mas el amor nunca va a dejar de ser. Pero tengamos ese amor sufrido, ese amor benigno, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no se jacta y que no se envanece. Tengamos ese amor, mis queridos hermanos, para con la obra con Dios, para con los ministerios con Dios, pero también para con los hermanos. Que el Señor me los bendiga.